El último día tocamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 19 de Apocalipsis, eh, pensando una vez más en la expresión comer las carnes. Dijimos, ¿qué es comer las carnes? Comer las carnes es arrebatar. ¿Por qué? Pues porque de lo que trata este imperio de justicia, imperio de rectitud, de lo que trata este caballo es de implantar un nuevo sistema. Y este nuevo sistema se llama, ¿recordáis? Es el antiguo, aquel antiguo, el reino de los cielos se ha acercado, este es el que viene. ¿Cómo viene? Pues es el reino de los cielos se ha acercado y Mateo 3:10 que dice, y ya el hacha está puesto a la raíz de los árboles, porque el imperio que viene, que tiene que venir, y que tiene que comerse las carnes, que tiene que comer la carne del hombre, que tiene que devorar el imperio de la carne para implantarse él, para implantar la escritura, para implantar al verbo, viene decidido no solamente en su advenimiento, ¿no? No solamente a venir y tomar su lugar, sino a mantenerlo. Por eso el hacha decía ya ahí en Mateo 3, que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Para que todo aquel árbol que no diese buen fruto, pues que sería cortado y echado al fuego. Recordemos también lo que significa árboles, ya que cito este capítulo 3 de Mateo, ¿no? Los árboles. Los árboles nos hablan de nobles o grandes dignidades entre los hombres, pero no por ser hombres, no por ser hombres, sino porque aglutinan algún tipo de sistema. Es como en Mateo 13, sobre aquel árbol, la semilla que se hace árbol grande con respecto al candelero cristiano que se iba a implantar, el candelero gentil se hace árbol, y después de tal manera es árbol que las aves de los cielos vienen a posarse en sus ramas, sea cuales sean el tipo de aves de los cielos. Esos sistemas, ningún sistema prevalecerá. Por lo tanto, es un imperio que viene a establecerse y a perdurar por el tiempo que dure la dispensación. Nosotros ya sabemos el tiempo que va a durar esa dispensación, 1000 años. Por ese tiempo va a prevalecer. Va a ser un imperio, un tiempo en el cual el hacha va a estar a la raíz de los árboles y todo el que no dé buen fruto será cortado. O sea, va a predominar la escritura. Bien. El último día también tratamos aquel versículo de Apocalipsis 16, que nos hablaba del Armagedón, cuando se reúnen para la batalla, para batallar contra el Señor, pues la bestia, los reyes de la tierra, las naciones contra el Señor, Armagedón. Ya observamos también y tratamos a qué se refería el término Armagedón. Lo hemos tratado en diferentes estudios y el último día creo que también lo tratamos al respecto, ¿no? Lo que significa Armagedón. No tanto dónde va a ser, porque la carne pregunta, ¿dónde va a ser? Y dice, en Armagedón. Y después lo buscas y no encuentras ningún Armagedón, ¿no? No es el lugar. La carne pregunta dónde va a ser. No, el espíritu te explica qué es lo que va a ser. ¿Y cómo te lo explica? Abriendo las escrituras y accediendo a los diferentes lugares en los cuales indagaremos diligentemente, como los profetas, qué es lo que quiere decir la escritura cuando usa la palabra, la expresión Armagedón, ¿no? Como el valle de Jezreel, como el sitio donde Elías degolló en el torrente de Cisón, degolló a todos los profetas, donde se acababa la falsa profecía, donde finaliza la falsa profecía y finaliza también el imperio de los que tienen que ir contra Israel. Eso ya lo tenemos que observar en Jueces capítulo 5, ya lo vimos el último día, ¿no? Aquellos que vienen al combate, ¿no? Los que peleaban en Canaán, ¿no? En Tanak, junto a las aguas de Megiddo, ¿no? Bien. El versículo 19 nos muestra a las naciones, nos muestra la bestia y nos muestra también al anticristo en sus esfuerzos para detener el reino de Dios.
con una diferencia, que hasta el día de hoy, me refiero en la actualidad, en nuestra actualidad, esto continúa siendo así. Las naciones, la bestia, todos los anticristos, luchan contra el reino de Dios. De momento no pasa nada, continúa esta lucha. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 19:19 y vemos a estas naciones, la bestia, y vemos al anticristo con todos sus esfuerzos para detener el reino de Dios, los vemos con una gran diferencia, y es que el Señor ya está presente. Es el caballo, también el caballo está presente, el imperio del Señor que va a implantar en esta tierra. Cuando me refiero al imperio, cuando hablo del imperio del caballo, el imperio, no me estoy refiriendo nunca a, a una, a una nación que va a ejercer dominio sobre otros. No, no. El imperio, la fuerza, el dominio imperial del caballo. Y en este caso es un caballo cuyo nombre, como hemos dicho anteriormente, es aquel antiguo del reino de los cielos se ha acercado y que ahora, cuando vemos esto, va a ser ya hecho presente, ¿no? Por lo tanto, un tiempo que lo vemos es el tiempo en el cual van a enfrentar al Señor y el Señor los va a barrer. Es un tiempo, aquellos famosos 45 días extras de Daniel, ¿no? Cuando el Señor va a anunciará a las naciones únicamente su supervivencia. Es decir, no les va a anunciar salvación ni nada por el estilo. Les va a anunciar que pueden sobrevivir en la tierra. Supervivencia, pero solo si se someten a la vara de hierro. Solo si se someten a un traje de hierro que les va a colocar. Bien, Apocalipsis 19, versículo 20. Aquí en este versículo 20, la bestia y el falso profeta no son elementos que puedan arrepentirse o inclinar su cabeza. Nosotros, cuando los personalizamos, porque no nos engañemos, la carne tiene tendencia a personalizarlo todo. Queremos personalizar lugares, queremos saber exactamente dónde va a ser, queremos quién va a ser, queremos saber la identidad del anticristo. Ay, mira, que en Israel ya hay uno que dicen que está el anticristo. Sí, conversamos sobre ello, lo vemos, pero a la carne es la que le interesa saber quién va a ser y tal. Pero a la escritura, es decir, lo que la escritura nos enseña a nosotros, es que eso no tiene en absoluto ninguna importancia. Por eso digo que la bestia y el falso profeta no son elementos que puedan arrepentirse o inclinar su cabeza. No es que no lo vayan a hacer, es que, tal como nos lo presenta aquí la escritura, no lo pueden hacer. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Pues porque son figuras y sombras. Sí, van a estar personalizados, sí, pero lo que tenemos aquí son figuras y sombras, un tipo, ¿no? Son figuras del enemigo consciente de Dios, en el cual no hay error de juicio. En ellos, digo, no hay error de juicio. Son enemigos conscientes. Enemigos de Dios conscientemente. Saben que su ministerio, para el cual Satanás les constituyó, no cuando llegue el momento, si ya han sido constituidos desde mucho tiempo antes. Lo vimos en el capítulo 12, lo vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, como esto es un devenir histórico, ¿no? Como Satanás bendice su obra. Él bendice su obra de esta manera y la va cultivando y la va regando a lo largo de los siglos, ¿no? Ellos saben, igual que Satanás, que su ministerio es luchar contra el Cordero. Digo que no identifican a personas en sí mismas, aunque en este versículo están personalizados y cuando llegue el momento estarán personalizados. Pero digo que la escritura aquí no lo está identificando en personas en sí mismas, concretamente. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque lo que nos interesa es su figura, no su persona en sí. No su persona en la carne, sino lo que representan, lo que van a representar. Bien. El jinete que capitanea a la bestia y también al anticristo van a la condenación eterna. Sí, cierto. Pero la idea no es tanto que dos personas van a una condenación eterna, ya que esto no es privativo de ellos. No solo ellos van a ir a la condenación eterna como personas. Otros también van a ir con ellos y además en ese momento también van a ir a la condenación eterna. Pero aquí nos plantea a dos, concretamente, ¿no?
al anticristo y a la bestia. Por eso digo que el jinete que capitanean la bestia y el mismo anticristo, el falso profeta, ellos van a la condenación eterna. Pero no se trata de una idea que nos diga que dos personas van a ir a la condenación eterna. Esto no es explicativo de ellos. ¿Qué es de lo que se trata? Se trata de la inauguración del fuego que nunca se apagará. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Se trata de que ellos inauguran el fuego que nunca se apagará. ¿Existe algún tipo de fuego que nunca se apagará en la Escritura? En el Nuevo Testamento lo vemos en algunas ocasiones, simbolizado, explicado lo que va a ocurrir, pero como algo que va a dar tormento en espera de que acaben en un lugar concreto, en espera de que acaben en este lugar, el lago de fuego. A veces decimos, el lago de fuego y azufre es el infierno. No, no es el infierno. Infierno no es el lago de fuego y azufre. Infierno es otra cosa, es Gehenna. Infierno tiene que ver, bueno, ya lo estudiaremos más adelante. Infierno es verdad que tiene que ver con Seol y Hades, que es la misma casa, la misma cosa, perdón. Tiene que ver con abismo y tiene que ver, sí, con lago y fuego de fuego y azufre. Claro que tiene que ver. Estas cosas tienen que ver. Guardan familiaridad, cierto, pero no son iguales unas a otras, de ninguna manera. Más bien podríamos decir que abismo es algo, ya lo veremos, bueno, llegará un capítulo en el cual tocaremos también los primeros versículos de Génesis, que lo veremos un poco más ampliamente, pero abismo es algo creado desde el inicio, cuando se crea la Tierra, que va a contener varias cosas. El abismo contiene al Seol, el Hades, que es lo mismo, ¿no?, que el Seol, el abismo los contiene. El abismo contiene esto. El abismo contiene el infierno, algo que está totalmente ligado a la tierra, no al cielo, a la tierra. Espiritualmente, sí, sí, pero a la tierra. Está todo ello ligado con el abismo. En cambio, el lago de fuego y de azufre es otra cosa. Es otra cosa que aparece al final. Que aparece aquí, el lago de fuego y de azufre de manera abierta. Es una cosa especial. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, de lo que se trata aquí cuando habla en este versículo 20 de la bestia y el anticristo que van a ir al lago de fuego, se trata de su inauguración, la inauguración del fuego que nunca se apagará en el sentido de el lago de fuego que arde con azufre. Es algo que en el versículo 3 ya hemos comenzado, el versículo 3 de este capítulo 19, hemos comenzado a vislumbrar alguna cosa, pero no nos ha hablado del lago de fuego y azufre. De lo que sí se nos ha hablado en el versículo 3 es de un humo que subirá continuamente. Hay quien va a dejar un humo continuamente, cuando llegue su momento. En el versículo 3 es alguien va a dejar un humo continuamente cuando llegue su momento. Un humo como recordatorio. Este lago de fuego y azufre lo podemos ver en Mateo 25:41, donde se habla de que se va a enviar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vale? Es importante verlo de esta manera. ¿Eh? ¿Y cómo es este lago de fuego? Este lago de fuego, si os fijáis, es en forma de testimonio continuo. Es un testimonio continuo. Ya lo veremos en el próximo capítulo y en el siguiente, ¿eh? Estas cosas ya las veremos un poquito más ampliamente, pero este lago de fuego se presenta como un testimonio continuo, no como lo que ocurrió en Sodoma. No. Aquí se presentará como un testimonio continuo, algo que nunca se apagará. Y por cierto, ¿quién lo inaugura? Lo inaugura un número, el número 2. Lo inaugura el número 2. Lo inauguran. Un número, como ya bien sabéis, un número de testimonio. 2. Algo que será un testimonio continuo. ¿De la misma manera que el testimonio continuo del pueblo de Israel? Sí, exactamente. A la manera del testimonio del pueblo de Israel, del testimonio continuo, del sacrificio continuo, el cual siempre debía permanecer encendido. A la forma de eso. Bien.
Continuamos. La bestia y el falso profeta son figuras que, bueno, aunque tengan sus representantes en el jinete y en el anticristo, nos hablan, estas figuras nos hablan de lo importante, no tanto de su personalización, sino de lo importante, lo que nos hablan las figuras. Nos hablan del imperio de la carne y de la falsa profecía. De esto nos hablan la bestia y el falso profeta, el imperio de la carne y la falsa profecía. En realidad, estos son los antagonistas del reino del Señor, el cabello blanco, y del espíritu de la profecía. Son antagonistas de ello, del reino del Señor y del espíritu de la profecía. Son sus antagonistas. El imperio de la carne y el falso profeta. Es exactamente lo mismo, pero en la línea contraria. Un imperio carnal, con su doctrina carnal, que se ha consolidado a lo largo de los siglos y que en la semana 70 llega a su apogeo y culminación, pues con el hombre de pecado en su estado de glorificación. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Porque aquí es donde llegan a su máximo apogeo y culminación. Culminan, pero a la vez llega el imperio del caballo blanco, ¡paf! Y se acabó, ¿no? Pero este es quien llega. Bien, Satanás ha ido consolidando su imitación de los planes de Dios con ese imperio que logró. Lucas 4, versículos 6 y 7 dice: Le dijo el diablo: Te daré todo este poderío y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien quiero. Por tanto, si tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Ese es el reino, ese imperio que Satanás logró y que tenía en posesión. Se ve claramente como él lo tenía en posesión todos los reinos del mundo y que ha ido consolidando, imitando el plan del Señor, los planes del Señor, ¿no? Y todo esto, ¿desde cuándo? Satanás ha ido consolidando y teniendo este imperio. ¿Desde cuándo? Bueno, todo esto se inició con la caída en Edén. Cuando el hombre obedeció la voz contraria a Dios, la de la carne, obedeció la voz de la carne que decía: no moriréis, en el versículo 4 de Génesis 3, no moriréis. De manera que al iniciarse esto allí, al obedecer la voz contraria a Dios, el hombre, fue de esta manera que perdió su autoridad sobre la tierra. El hombre perdió su autoridad sobre la tierra. Eso lo vemos en el mismo capítulo 3 de Génesis, el versículo 17. ¿Y qué ocurrió? Que su propia caída y muerte, la del hombre, introdujo la muerte en la creación. Toda la creación, ¿no? Eso, continuamos. Capítulo 3 de Génesis, versículo 21, ¿no? ¿Y continuó cómo? ¿Cómo continuó esto? Continuó con la construcción de Bab-el. Bab-el, la puerta de Dios. Con la pretensión del hombre, naturalmente, porque el hombre quería llamarla así. Quería llamarla Bab-el, la puerta de Dios. Hasta que Dios dijo: no, no será Bab-el, sino Babel. Confusión. La ciudad no de Dios, sino de Satanás, del hombre alejado de Dios, donde se acunó toda idolatría. Más tarde, esta es la línea que va siguiendo el hombre en su caída, más tarde, cuando Jerusalén fracasó como la ciudad que Dios, aquella ciudad de Dios que debía alumbrar a toda la humanidad, no solo a los judíos, tenía que alumbrar a las naciones, ¿no? Pero cuando esta Jerusalén fracasó como la ciudad de Dios, Babilonia se alzó, tomando la supremacía en la tierra. El profetizado reino de Dios y el espíritu de profecía, el cual es el Señor Jesús, actuando en su constitución, ha sido imitado por Satanás. Ya lo vimos en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Con su reino, y ha sido imitado por Satanás con su reino Babilonia y su propio espíritu de profecía. Su reino Babilonia, la bestia, y su propio espíritu de profecía, el anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. El anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo. El propio espíritu de profecía de Satanás es algo que se personaliza
o se personalizará cuando llegue su momento, cuando llegue la tribulación, ¿eh? Como dice en la segunda carta a los Tesalonicenses también, en el capítulo 2, versículo 3, dice que cuando sea revelado el hombre de pecado, ¿eh? Es decir, el falso profeta, el anticristo. Pero aunque falta la manifestación personalizada en su momento, sabemos que el misterio de la iniquidad hace mucho que está en acción. Continuamos en la segunda carta a los Tesalonicenses y continuamos en el capítulo 2, ¿no? Nosotros sabemos que a pesar de que falta esa personalización de su manifestación, el misterio de la iniquidad hace mucho tiempo que está en acción. Hace mucho que ese espíritu de profecía, es decir, esa luz profética o enseñanza de su propia escritura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, arrancó, hace mucho que arrancó, que está funcionando. ¿Y cómo? Continúa desde siempre introduciendo sus propias interpretaciones y sus propias sutiles modificaciones de la enseñanza de la verdadera escritura. Porque el objetivo de Satanás es no crear algo nuevo y diferente del reino. No, no. Su objetivo no es crear algo nuevo y diferente de Cristo y de la escritura. No. Lo que quiere es modificarlo imitándolo para apropiárselo. Es lo que ha hecho siempre, lo que continúa haciendo. Y siempre de la misma manera. Los presenta con la verdad, presenta pues, con la verdad, no una mentira al uso, no, sino con verdades, pero con verdades de la carne. Recordamos, Génesis 3, versículos 3 y 4. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Presentó una verdad. Una verdad como un templo. ¿Como un templo babilónico? Sí, pero como un templo. Es una verdad. Pero es la verdad de la carne. Y eso es lo que tenemos que entender. No tanto la verdad contra la mentira, no, no. La verdad y enfrentándose a la verdad, ¿qué? La verdad de la carne, la verdad de Dios y la verdad de la carne. La verdad de la carne es una verdad intrínseca, ligado a esta tierra. ¿Cómo quién? Pues como el abismo está ligado a esta tierra. También. El abismo no es una cosa alienada de esta tierra. El abismo es una verdad de esta tierra. Pertenece a ella. El Seol, el Hades, pertenecen a esta tierra. Es una verdad. Pero el abismo no deja de contener principios de maldad, como vimos en Apocalipsis 9, versículo 1, como veremos más adelante. No deja de tener esos principios, como veremos en el próximo capítulo también. Satanás encerrado con una llave. Satanás encerrado con una llave. ¿Recordáis lo que es la llave? El principio de llave es el principio de enseñanza, ¿no? Una llave. Satanás encerrado y volverá a ser soltado en el abismo. Si fuera en el lago de fuego, no podría ser. De allí no puede ser soltado. Del abismo, sí. El abismo pertenece a esta tierra. Bien, no quiero hacer demasiadas digresiones, pero sí quiero decir que a veces queremos enfrentar la verdad con la mentira. No, no es correcto. Hay que enfrentar la verdad del Señor con la verdad de la carne. Estas son las dos cosas que están enfrentadas. Siempre es así. Por eso digo que no mintió Satanás. Dijo una verdad, solo que era una verdad de la carne. Claro que era una verdad, pero una verdad que pertenece a la carne, al reino de la carne. Porque lo que dijo Dios pertenecía a otro tipo de reino. Y en eso consiste el engaño, en presentar la verdad o reino de la carne en lugar de la verdad o reino de Dios. Y en el tiempo del mundo, Satanás ha ido consolidando, construyendo su imperio de la carne e impulsando su propia enseñanza. Es decir, la misma escritura, pero con sutiles modificaciones en su enseñanza. Y esto es algo que ha hecho también la Iglesia, consiguiendo que la mirada espiritual sea cambiada por una mirada carnal. Eso sí, con el nombre de ser espiritual. Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1.
esa mirada espiritual, esa predicación espiritual, y al final es carnal. O como dijo un hermano, el último estudio en un momento determinado, eso es lo que ocurre todos los domingos. Claro, claro. Esto es lo que ha hecho también la Iglesia, consiguiendo que los creyentes digan y crean, desgraciadamente también, que predican a Cristo y que su única fuente es la Escritura. Pero la realidad es que es un Cristo light y una Escritura light. Una iglesia indolente y que no se ocupa adecuadamente de la espada del Espíritu para que esta espada traiga a la luz todas las cosas. Es el principio de Jeremías 48:10. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová y maldito el que detenga de la sangre su espada. Es exactamente eso. No ha cambiado el principio. Y la transgresión por parte del candelero no ha cambiado. Esta misma transgresión de Jeremías 48:10 la ejecutaba, la ejecutó y la sigue ejecutando y la volverá a ejecutar el candelero judío, y el candelero cristiano no es menos. Llamémosle el candelero de la cristiandad, que suena mejor, con menos culpabilidad, ¿no? Bueno, pues el candelero de la cristiandad no es menos. La sigue ejecutando desde sus inicios hasta el día de hoy. En fin, el reino de la carne que Satanás lleva tiempo desarrollando junto con su propio espíritu de profecía o enseñanza moldeada, llamémoslo así, para suplantar al reino que Dios traerá y que está constituido por la Escritura. Porque el reino que Dios traerá está constituido por la Escritura. Ese imperio de hierro, esa vara de hierro, esa vestidura o traje de hierro que va a ser colocado a las naciones, está constituido por la Escritura. Bien, algo que la tribulación, me refiero ahora a que Satanás lleva tiempo desarrollando con su propio espíritu de profecía, ¿no? El intentar suplantar el reino de Dios, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Algo que la tribulación llevará a su máximo apogeo, este intento de Satanás de implantar su reino, ¿no? Cuando la bestia resurgirá en supremacía nuevamente, con la manifestación, entonces ya sí, de su especial jinete, y con la manifestación también de aquel que suplantará o que intentará suplantar a Cristo aquí en la tierra. El tiempo cuando llegará la culminación de su obra y habrá logrado suplantar el testimonio total y definitivamente. Recordad los pasajes con respecto a esto. Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11 y después Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Ese es el tiempo de la suplantación. El imperio de la carne, la bestia, ¿no? Y su propio Cristo, es que el falso profeta que se preocupa de que el reino de la carne sea adorado, seguido o bendecido gracias al concurso profético, es ese. Recordémoslos. Apocalipsis 13, versículos 11 y 18, cuando dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Continúa diciendo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es lo que hace el falso profeta. Esto es lo que va a hacer cuando llegue el momento, y esto también es
lo que lleva haciendo este falso espíritu de la profecía durante mucho, mucho tiempo. Intentar suplantar al reino de Dios, un reino de Dios físico, ¿no? Haciendo que sea parecer este el de la bestia. Es lo que Roma, me refiero a la Iglesia romana, ha hecho durante mucho, mucho tiempo, de manera burda y abierta, al menos para nosotros en estos momentos, ¿no? Y es a lo que está contribuyendo también muy, muy mucho nuestra querida Laodicea. Ya sabéis que lo de querida es irónico. Es nuestra mamá. Eso ya no es irónico, desgraciadamente es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y en estos versículos que acabamos de leer de Apocalipsis 13, hablan de ese concurso del falso profeta, consolidando y regando el imperio de la bestia. Es decir, el reino de la carne con su propio espíritu de profecía. Lo riega, lo mima, lo cuida y lo empuja. Aquel que, ya lo vimos en otro capítulo, en el capítulo 6, aquel que también se presentó con un caballo blanco, la bestia, me refiero que el jinete que se presenta en el capítulo 6, aquel que también se presentó con un caballo blanco, es decir, toda una imitación del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19:11, del caballo que trae el Señor, del imperio, de la fuerza e imperio y gobierno que trae el Señor, una imitación de él. Así que después de todo esto, el versículo 18 de Apocalipsis 13, me refiero, hemos leído hasta el 17, pero el versículo 18, después de todo dicho todo esto, el versículo 18 dice, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, y continúa hablando, ¿no? El que tiene entendimiento, aquí se requiere sabiduría. Y nosotros sabemos que ni hay sabiduría para discernir estas cosas, estas interpretaciones, ni hay sabiduría ni se la espera. Y esto me recuerda mucho a Lucas 18:8. Ni hay sabiduría ni se la espera, sino lo contrario. Y la Iglesia está incluida en este versículo. Pero como decíamos antes, retomamos, como decíamos antes, en este versículo 20 no se trata tanto de la personalización del jinete imperial y del anticristo como de aquello que va a tener su fin. ¿Qué es lo que va a tener su fin? El imperio de la carne en la tierra y su espíritu de profecía. Esto es lo que va a tener su fin. El fuego que nunca se apagará, cuyo humo sube por los siglos de los siglos, es decir, el lago de fuego y azufre, tiene que ver con la emulación o antagonismo del testimonio. Su imitación o antagonismo, ¿no? Poner la otra, que parezca lo mismo, pero es lo contrario, ¿no? Tiene que ver con esto, con, con hacer que parezca el testimonio continuo. Tiene que ver con que Satanás, en su imitación de Dios, es decir, de su imperio, de su ciudad, de su Cristo, de la Escritura, en imitación de todas estas cosas, ha querido imitar también el testimonio perpetuo del Levítico 6:13, aquel fuego que arderá continuamente en el altar y que, dice el Señor, no se apagará, ¿no? Y lo hemos citado antes con respecto al sacrificio continuo, en Daniel, bueno, ya hemos citado antes los versículos, Daniel 9:27, 11:31, 12:11 y después Mateo 24:15 y Marcos 13, versículo 14, ya los hemos citado antes. Pues el castigo, este castigo que va a ocurrir, también será perpetuo. Y ese testimonio que Satanás quería que se estableciese con el anticristo y la bestia, se convertirá en perpetuo. Pero ese testimonio, Satanás quería ponerlo como un testimonio perpetuo. Claro que se va a convertir en perpetuo, pero en perpetua desolación, en perpetuo testimonio de lo que significa el apartamiento de Dios. Eso es lo que van a lograr definitivamente. Por eso, la introducción del lago de fuego es eso, un sitio de testimonio continuo. Isaías es quien nos habla acerca de ello. Dice Isaías 34, versículos 9-12. Dice allí, y sus arroyos se convertirán en brea
y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Isaías es clave. A veces ha dicho, Daniel es un apocalipsis, sí, sí, Isaías también, Ezequiel tiene, en fin. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y plomada de asolamiento. En cuanto a sus nobles, no habrá quien sea llamado al reino, y todos sus grandes serán nada. De esto está hablando Isaías, de ese testimonio continuo de desolación del mal. Isaías 66, versículos 22 a 24, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Está hablando de un testimonio continuo también de todas estas cosas. Bien, ¿qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Suplantar el testimonio perpetuo? Pues testimonio perpetuo también tendrán. Vamos al versículo 21. De todos los que se enfrentan al Señor desechando su reino, su autoridad, solo la bestia y el falso profeta son trasladados vivos al fuego que no se apaga. Al menos de momento. No trasladados de momento. Digo que al menos solo ellos son trasladados de momento. Ya vendrán más. Pero de momento, solo ellos. De todos los que se enfrentan al Señor, que desechan su reino, su autoridad, su caballo blanco, su imperio de justicia. Solo ellos son trasladados vivos al lago de fuego, al fuego que no se apaga. No todos los que se enfrenten. Esto es porque lo que el Espíritu quiere transmitirnos en esta parte de la Escritura es que se destruye el imperio de la carne para imperar el del Señor. Fijaos cómo el versículo 21, estamos ahora en Apocalipsis 19, en el último versículo final. Fijaos cómo el versículo 21 insiste en que lo que importa es deshacer el imperio de la carne. Lo que importa es comer las carnes, por lo que una vez anulado el imperio de la bestia y de su falso profeta, de la carne, las carnes de los demás ya no pueden prevalecer. El alcance del versículo 21 es el mismo que el de los versículos 17 a 18 que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es? Derogar la carne como medio de juicio y vida. Pero aunque ambas partes, aunque estos versículos comparten esto, los versículos 17 a 18 se extienden hacia todo el mundo sin excepción, cuyas carnes son comidas y pasan a inclinar su cabeza ante la vara de hierro. Esos son los versículos 17 y 18. Sus carnes son comidas y pasan a inclinar su cabeza ante la vara de hierro. Pero en este versículo 21 se introduce una diferencia importante porque tenemos un añadido. En este versículo 21 a todo esto tenemos añadido los demás fueron muertos. Allí se comían las carnes, aquí también, pero dice los demás fueron muertos. ¿Por qué? Pues porque estos, los demás, estos que habla de los demás, son los que no han querido inclinar sus cabezas ante el nuevo señorío. No aceptan la oferta de la vara de hierro. Esto es evidente, porque este versículo está marcado en la serie de los versículos 19 a 21, ¿no? ¿Y cuál es esta serie de los versículos 19 a 21? Armagedón. Decía que solo la bestia y su profeta son incluidos aquí en el fuego que nunca se apagará, en el lago de fuego que arde con azufre, mientras que los del versículo 21 no son trasladados al lago de fuego. Ellos tendrán que esperar a que acabe
la nueva dispensación que se imponga, la del milenio. Aún así, en este versículo es curioso, porque a pesar de que esta gente que muere, nosotros sabemos que van a condenación, estos versículos no hablan de ello. Y alguien dirá, ¿se sobreentiende? No, no, lo sobreentendemos nosotros. El Señor aquí, el Espíritu, quiere que entendamos lo que está escrito, punto, y sus correspondencias. Aquí, en este versículo, no se habla de la condenación de estos que mueren. Es curioso. ¿Que estos muertos van a la condenación? Evidente, es evidente, ya digo que lo sabemos. Pero hay que entender por qué el Espíritu no quiere tratar esto aquí. ¿Por qué no quiere tratar de la condenación de estos aquí? Y es que aquí el tema no es la condenación. Aquí lo que le importa al Espíritu es tratar las carnes, la carne. Es decir, su imperio concluido, el imperio de esta carne concluida. No trata de los que van a morir. Los cita, pero no trata de ellos. De lo que trata todo este conjunto de versículos que estamos en la última sección de Apocalipsis, de lo que trata es el fin del imperio de la carne. Por eso no se trata tanto de la condenación del imperio de la carne. ¿Para qué? Para establecer, para implantar una nueva dispensación. La del imperio del reino de los cielos se ha acercado. Eso es. Y eso es porque el lago de fuego y azufre aquí, en Apocalipsis 19, solo aquí, aquí en Apocalipsis 19, el lago de fuego y azufre no es tratado como aquello que absorbe la condenación de las gentes. No, sino que aquí, hablamos de aquí. Cuando nos traslademos de capítulo veremos más cosas, pero aquí lo que absorbe es el testimonio perpetuo del mal, no la condenación de las gentes. Aquí solo esto. Digo que el lago de fuego y azufre no trata de la condenación eterna aquí en Apocalipsis 19. Para ello habrá que esperar al capítulo 20. Allí sí que lo veremos, allí sí que absorberá, cuando llegue su momento, el final. Pero de momento no. La muerte y el Hades no los absorbe. No son absorbidos de momento. Hasta el final del milenio, no. No toca lanzarlos allí. Es importante que veamos cómo nos presenta el Espíritu los conceptos. Unas veces llevando nuestra atención hacia un aspecto del concepto y otras veces hacia otro aspecto del concepto en sí. Y si al ver nosotros la aparición del fuego, de este lago de fuego y azufre, pensamos siempre, mira, lago de fuego y azufre significa condenación eterna a los injustos. Si nosotros siempre pensamos esto, pues lo siento, perderemos el hilo de lo que el Espíritu quiere transmitirnos. Aquí en Apocalipsis 19 no es la condenación eterna. No que no lo acabe siendo, lo va a ser, pero de momento no. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu quiere transmitirnos es otra cosa diferente. Otra cosa. Nos quiere transmitir su inauguración del testimonio perpetuo que va a humear por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si cuando pensamos en lago de fuego y azufre pensamos en condenación eterna, vamos mal. Para esto hay que esperar al capítulo 20 para ver cómo lo absorbe. Y ojo, lo absorberá en la misma línea, para perpetuo testimonio también. Es importante verlo así. Bien, Apocalipsis 19, en estos versículos que hemos tocado, ahora finalizamos, de los versículos 11 a 21, nos habla del fin del imperio de la carne. Su rango de acción, su objetivo de esta última sección, estos inicios, no es la muerte, ni la condenación eterna de los hombres, ni la muerte de los hombres, ni la condenación eterna de los hombres. No es su rango de acción, no es el objetivo de todos estos versículos que estamos leyendo. Su objetivo es la caída del imperio de la carne por la llegada e implementación del imperio del Verbo. Lo he querido expresar así, el imperio del Verbo, porque es citado así de esta manera en estos versículos. Si de alguna manera es citado es como el Verbo, este jinete, como el Verbo. ¿Por qué? Porque es lo que viene es el imperio de la Escritura. Digo esto, que es la caída del imperio de la carne por la llegada o implementación del imperio del Verbo, del imperio del caballo blanco, y porque recordad que los caballos
Cuando hablamos de caballo en su simbología, su simbolismo, su tipología, los caballos nos hablan de la autoridad y el dominio imperial divino delegado al hombre en la tierra. Es decir, la fuerza del gobierno humano. Esa fuerza de gobierno humano que ahora, quiero decir, cuando digo ahora me refiero con la llegada del caballo blanco, del imperio del verbo, que ahora ejercerá aquel antiguo, y en estos versículos ya presente aquel antiguo, el reino de los cielos se ha acercado, como hemos dicho antes. Un reino, como hemos dicho también, que viene con el hacha puesta a la raíz de los árboles. Viene con tribunales, con juicios. ¿Para qué? ¿Para establecer los tribunales y ya está? No, para establecerlos y mantenerlos durante todo el tiempo que dure. Con el hacha puesta a la raíz de los árboles y que no permitirá que haya ninguno que dé mal fruto. Como hemos dicho antes, Mateo 3, versículo 10. No permitirá que haya ninguno que dé mal fruto, ni cuando aparezca este caballo blanco, ni durante el tiempo que dure su dispensación, la dispensación del caballo blanco. En fin, el imperio de la carne, al ver todos estos versículos, ya finalizando, el imperio de la carne ha dejado su lugar al imperio de la justicia o rectitud. Ese mismo imperio que deseaban aquellos de Mateo capítulo 5. ¿Recordáis aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Pues bienaventurados, porque ellos serán saciados. Van a ser saciados, va a ser saciado todo el mundo de justicia. Un imperio que saciará la justicia o rectitud, el deseo de justicia o rectitud. Bueno, no solo el deseo, la saciará todo de justicia, saciará todo de rectitud. Y ahora, cuando vemos que el imperio de la carne ha dejado su lugar a este imperio de justicia y rectitud, hemos visto también ya que los enemigos rebeldes en estos últimos versículos han sido barridos y las naciones han inclinado su cabeza obligatoriamente conforme al Salmo 2. Y se va a iniciar aquel mismo camino, es decir, el milenio, esa dispensación milenial, ese mismo camino que anticipaba el Salmo 2, el mismo Salmo 2. Un camino que exigirá rendir pleitesía al Hijo para no perecer mientras dure el tránsito en él. El tránsito en ese milenio. Veámoslo un momento. El Salmo 2, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y, y además los turbará con su ira. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con cetro de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos, pero con temblor. Rendid pleitesía al Hijo. No dice amad al Hijo, recibidlo en vuestro corazón. No, 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 no. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. A pesar de todo ello, en el milenio se predicará el Evangelio eterno. Por eso la última coletilla. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Es un salmo mesiánico, como dicen muchas veces? Sí, y un salmo del reino, un salmo del fin, un salmo del imperio de hierro, un salmo del tiempo de rendir pleitesía al Hijo, para que no se enoje. Porque si se enoja, perecerán en el camino. No perecerán en el instante, perecerán en el camino. En ese camino que tienen que recorrer durante 1000 años, perecerán. Como perecieron en el camino
Pues los que ya sabéis, ¿no? El pueblo, el candelero del Señor. En fin, finalizamos este capítulo 19. El próximo estudio iniciaremos el capítulo 20. El capítulo 20 nos hablará, en este caso es una continuación de estos versículos del capítulo 19, es una explicación, una ampliación y una continuación. El capítulo 21 no. El capítulo 21 no es una continuación del capítulo 20, ni siquiera del 19. Pero eso ya lo veremos más adelante. Pero el capítulo 20 sí es una continuación y una ampliación. Este capítulo 20, cuando lo toquemos, nos hablará de una dispensación, una nueva dispensación, la última de dispensación de Dios para con el hombre. Nos hablará de un periodo de 1000 años. Esa dispensación que será la última oportunidad del hombre debajo del sol. ¿Y de qué nos hablará el capítulo 20? El capítulo 20 no nos habla de un reino de maravilla, de calles de oro, con jacuzzis de oro y comiendo entrecots de oro. No, 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 no. No nos habla de gozos y parabienes. No nos habla de amor y gozo, no. El capítulo 20 nos hablará de justicias. En la misma línea que estamos hablando ahora, nos hablará de justicias, nos hablará de tribunales. Es decir, ¿de qué nos hablará? Ya os lo adelanto, nos hablará del día del Señor. Nos hablará del día de Jehová, también llamado día de Cristo. De eso nos va a hablar, porque el capítulo 20 habla en toda su amplitud del día de Jehová, del día del Señor. Porque el milenio, que se inicia con juicios y acaba con juicios, es el día del Señor. Alguien dirá, ostras, ¿pero eso no es solamente un día? No, un día para el Señor es como 1000 años, ¿no? Y 1000 años como un día. A eso se refería Pedro, al día de 1000 años, el día de los tribunales. Unos tribunales de justicia que durarán mucho tiempo. En fin, que el Señor nos bendiga y nos guíe en todas las cosas.